Mi familia me odiaba y me llamaban fracasada, pero cuando su hijita dorada se enfermó y necesitó mi dinero para el tratamiento, me exigieron que les dé todos mis ahorros para salvarla o si no me expulsarían de la familia. No sé si es premio o castigo, así que no me aguante la risa. Desde que tengo memoria, he sido el blanco perfecto de las burlas pasivo-agresivas de mi familia. Siempre me vieron como esa figura incómoda que todos toleran porque, bueno, el apellido es el mismo y el árbol genealógico no da opción, pero jamás me incluyeron de verdad. Era la prima que no encajaba, la sobrina que no sabía vestirse decente, la hija que, según mi madre, desaprovechó todos los dones que Dios le dio. Mientras mis primas presumían fotos de anillos, bebés o casas con piscina, yo era la que vivía en un estudio de un solo cuarto, con paredes delgadas como papel y un microondas que tenía más años que mi carrera docente. A ellos les fascinaba recordarme eso. Cada encuentro familiar se convertía en una especie de reality show en donde yo era el personaje fracasado que no tenía ni marido, ni hijos, ni un negocio propio. Lo decían en tono de broma, como si las palabras no dolieran, pero con esa sonrisa torcida que tienen los que gozan viendo a otros tragarse la humillación con una sonrisa tensa y educada. El caso más descarado fue cuando mi tío Carlos, con la copa de vino medio vacía y la lengua suelta, me dijo que lo mío era una mediocridad disfrazada de vocación. Se refería a mi trabajo como maestra de secundaria en un colegio público. Y mientras todos reían con ese aplauso incómodo que mezcla pena ajena con aprobación silenciosa, yo solo miraba mi plato de puré de papas y me repetía mentalmente que no valía la pena discutir con gente que jamás había trabajado 8 horas seguidas en su vida. Porque esa era la otra parte, todos vivían con lujos que no sabían cómo sostener. Tenían camionetas que compraban con créditos imposibles de pagar, casas que hipotecaban hasta el alma y tarjetas de crédito que usaban como si fueran una extensión de su autoestima. Y aún así, en esa burbuja de apariencias, yo era la fracasada. La rara. La que, a sus 30 y tantos, no tenía más que un título universitario, un sueldo estable y una vida tranquila. Durante mucho tiempo intenté acercarme. Les ayudaba con las tareas de sus hijos, con traducciones de papeles legales, con currículums. Una vez hasta me ofrecía acompañar a mi prima Erika a una entrevista de trabajo porque le daba miedo manejar sola hasta el centro. Lo hice con la esperanza tonta de que algún día me vieran como alguien valiosa. Pero no. Nunca bastaba. Todo lo que hacía era reducido a un simple pues al menos sirve para algo. Y así me fui resignando. Dejé de contestar llamadas. Dejé de ir a las reuniones familiares. Me limité a las fiestas obligatorias, Navidad, Acción de Gracias y el infame cumpleaños de la abuela. Incluso en esas fechas, me tomaba un par de copas antes de llegar, como anestesia preventiva para soportar lo que sabía que se venía. Ya había aprendido que, en esa familia, el cariño era condicionado, y yo nunca iba a cumplir sus condiciones. Con el tiempo, me enfoqué en sobrevivir. Acepté que no iba a tener su aprobación y empecé a construir mi pequeño mundo. No era mucho, pero era mío. Me convertí en una maestra dedicada, aunque agotada. Daba clases de inglés y literatura, organizaba ferias de lectura y hasta mantenía a raya a los adolescentes que venían de hogares igual de rotos que el mío. En vez de gastar en ropa, gastaba en libros. En vez de salir a fiestas, pasaba las tardes haciendo tutorías por Zoom. Y todo ese esfuerzo silencioso se convirtió en una cuenta de ahorros que creció sin que nadie lo notara. No era millonaria, pero tenía una cantidad decente, lo suficiente como para cubrir una emergencia, un enganche de casa o una vida sin depender de nadie. Era mi respaldo, mi red de seguridad, lo único en lo que confiaba más que en cualquier promesa vacía. Y fue entonces, cuando más tranquila me sentía, cuando menos necesitaba saber de ellos, que llegó la llamada. Mi madre, llorando, casi hiperventilando al teléfono, me dijo que tenía que hablarme de algo urgente. Al principio pensé que se trataba de la abuela, que ya estaba bastante malita, o de algún accidente. Pero no. Me dijo que Vanessa, la hijita dorada de la familia, la que siempre había sido el centro de las fotos y los brindis, la que tuvo su fiesta de 15 en un hotel 5 estrellas con mariachis y menú de 3 tiempos, había sido diagnosticada con una forma agresiva de leucemia.
y que los tratamientos experimentales eran carísimos. Me lo dijo como si esperara una respuesta inmediata, como si yo fuera una máquina expendedora que soltaba billetes cada vez que presionaban el botón del llanto. Me quedé en silencio, escuchando los sollozos entrecortados y las palabras familia, solidaridad, urgente, única oportunidad, como si todo eso no fuera una manipulación disfrazada de súplica. Cuando al fin le pregunté qué tenía que ver yo en todo eso, lo dijo sin rodeos. Me pidió mis ahorros. Así, tal cual. Tu tío me dijo que tú tienes guardado dinero desde hace años. Y ahora más que nunca es cuando debes mostrar que eres parte de esta familia. No me preguntó si podía. No me ofreció devolverlo. Lo exigió. Como si fuera su derecho. Como si todo el desprecio que me habían mostrado durante años no contara. Como si la sangre justificara todo. Me advirtió que, si me negaba, probablemente nadie me volvería a hablar. Que ya habían hablado entre todos y estaban de acuerdo en que, si yo decidía no colaborar, no tenía sentido mantener ningún vínculo. En otras palabras, que me expulsarían. Que me borrarían de las fotos, del grupo de WhatsApp, del árbol genealógico. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana del estudio, con el teléfono aún pegado a la oreja, mientras pensaba si esa amenaza era realmente eso, una amenaza. Porque lo que me estaban ofreciendo era, en esencia, lo que siempre habían hecho, excluirme. Solo que ahora me daban la opción de elegirlo yo. Y ahí, sin pensarlo demasiado, me solté a reír. Una carcajada profunda, involuntaria, de esas que te salen del estómago. Mi madre se quedó callada, ofendida. Me preguntó si me estaba volviendo loca. Y yo solo dije, no, mamá. Me estoy despertando. Y ustedes ya no tienen ningún poder sobre mí. Colgué sin decir más. Fue la primera vez que sentí que no era yo la que debía rendir cuentas. Fue la primera vez que entendí que no estaba sola, porque me tenía a mí misma. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Actualización 1. Pasaron apenas unos días después de aquella llamada cuando empezó la verdadera presión. Yo había creído, con la ingenuidad de quien por fin se había librado del yugo emocional, que el silencio posterior a mi negativa era una especie de tregua. Una pausa incómoda en la que cada quien asumía su lugar y yo podía seguir mi vida sin mirar atrás. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue una campaña tan descaradamente manipuladora que, si no me hubiera dolido tanto al principio, casi habría resultado cómica por lo burda. Todo comenzó con mensajes aislados de familiares con los que llevaba años sin hablar, primos que apenas me decían hola en las reuniones, tíos que me miraban por encima del hombro. Incluso esa tía lejana que solo se aparece para el ponche de frutas navideño, todos escribiéndome como si de pronto me amaran con locura. Me mandaban fotos de Vanessa en el hospital, conectada a máquinas, con una cara que no reconocía. Me escribían párrafos enteros contándome lo buena niña que era, lo mucho que me había admirado cuando yo le ayudé a preparar una exposición de ciencias en 8º grado. Lo mucho que significaba la familia en estos momentos de crisis. Todos terminaban con la misma frase, casi calcada, sabemos que tú puedes salvarla. No respondía ninguno. Guardé cada mensaje. Hice capturas de pantalla. Los leía una vez y luego los archivaba como evidencia de un juicio que yo misma llevaría en mi cabeza más adelante. No por miedo, ni por rencor, sino porque me parecía alucinante ver cómo, de repente, todos recordaban que yo existía. Todos hablaban de mí como si siempre hubiera sido parte del núcleo familiar, como si no me hubieran hecho a un lado cada vez que había algo importante. Me decían que esto no se trataba de rencores del pasado, que había que dejar las diferencias a un lado, que los niños no tenían la culpa de los errores de los adultos. Hasta ahí, todo era predecible. Pero lo que de verdad me hizo hervir la sangre fue lo que vino después. Una noche, mientras revisaba mis correos desde el sofá, me encontré con un mensaje con el asunto en mayúsculas, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Era de mi tía Claudia. La misma que una vez me dijo que los maestros eran niñeras con diploma. El cuerpo del mensaje era una amenaza disfrazada de súplica. Me decía que, si me negaba a ayudar, lo mínimo que podían hacer como familia era apartarme para siempre,
que estaban considerando incluso sacarme del testamento familiar. Que mis padres estaban devastados por mi actitud y que ya nadie entendía cómo podía dormir tranquila sabiendo que una niña estaba muriendo mientras yo guardaba miles de dólares solo por egoísmo. Cerré el correo. Respiré profundo. Y por primera vez, en vez de sentir culpa, sentí un fuego extraño en el pecho. No era rabia. Era una especie de fuerza. Un impulso que no había sentido nunca. Como si todo el dolor acumulado durante años hubiera mutado en algo más claro, más enfocado. No me iban a quebrar otra vez. No ahora. Lo siguiente fue más directo. Una videollamada grupal, que ignoré, y luego otro correo, esta vez firmado por varios miembros de la familia. Un documento adjunto, redactado como si fuera una carta formal, donde la familia Martínez Ruiz me exigía, en tono educado pero firme, la entrega de mis ahorros completos. Decían que era la única forma de costear el tratamiento en el plazo requerido. Afirmaban que ya habían agotado todos los recursos y que como miembro de esta familia, era mi deber moral y ético contribuir. Incluso incluyeron una cifra estimada, hecha por no sé quién, con el monto exacto que, según ellos, yo tenía en mi cuenta bancaria. Se tomaron la libertad de calcularlo según mi salario anual, los años trabajados, los supuestos gastos que tenía, como si no existieran los impuestos, las deudas, los imprevistos. Como si yo no tuviera derecho a tener un plan de vida. Lo leí todo sin pestañear. Me dolía, claro. Me dolía ver que la única vez que toda mi familia se organizaba para algo, era para venir por mi dinero. No para defenderme cuando me humillaban, no para incluirme en sus celebraciones, no para decirme estamos orgullosos de ti. No. Era para exprimirme como si fuera un cajero automático humano. Y ahí fue cuando decidí contestar. Pero no con palabras. Redacté un contrato. Un documento legal real, con términos de préstamo, intereses del 10% anual, cláusulas de reembolso, penalidades por incumplimiento y, lo más importante, una garantía colateral, la casa de mis padres. La misma casa donde me criaron repitiéndome que yo no servía para nada. La envié con un mensaje corto y claro: si necesitan el dinero, tendrán que firmar esto. Si no, les deseo suerte. Ni siquiera me molesté en cerrar con un saludos. No lo merecían. Y aunque lo hice con la intención de dejar las cosas claras, en el fondo sabía que nadie iba a firmar ese papel. Porque querían todo, pero sin rendir cuentas. Querían mi sacrificio, pero no estaban dispuestos a comprometer lo suyo. Y lo confirmé cuando, al día siguiente, me llegó una notificación de que me habían eliminado del grupo familiar de WhatsApp. Luego llegaron las indirectas. Publicaciones en Facebook y en Instagram con fotos de Vanessa en el hospital, acompañadas de frases como cuando uno da la espalda a su sangre, el universo se encarga de ajustar cuentas o el dinero puede comprar muchas cosas. Pero no la dignidad. Algunas incluso tenían capturas de pantalla de mis respuestas recortadas para hacerme ver como un monstruo sin corazón. Nadie mencionaba que yo me había ofrecido a buscar ayudas legales, fundaciones, contactos. Nadie decía que había tratado de aportar con soluciones reales, más allá de vaciar mi cuenta. Era más fácil pintarme como la bruja egoísta que había elegido el dinero sobre una niña enferma. Una compañera del colegio donde trabajo me llamó preocupada. Había visto uno de esos posts y no entendía por qué me estaban atacando así. Le conté todo. Desde el principio. Y cuando terminé, me dijo: te están manipulando porque saben que eres decente. No caigas. Y no caí. Me mantuve firme. Seguí yendo al trabajo, dando clases, cumpliendo con mis alumnos, como si todo fuera normal. Pero cada noche, al llegar a casa, me servía una copa de vino barato y releía aquellos mensajes. No por masoquismo, sino para recordarme que no estaba loca. Que esa era la familia que siempre había tenido. Y que, por más que doliera, esta vez no iba a ceder. Así fue como entendí, con una claridad brutal, que mi valor para ellos siempre había estado condicionado a lo que podían obtener de mí. Y como esta vez no pudieron, se dedicaron a destruirme públicamente, a vaciar su veneno en redes, a presionarme desde todos los ángulos.
Pero no funcionó. Porque yo ya no era la misma. No era la niña que quería encajar. No era la joven que aceptaba burlas con tal de sentirse incluida. Era una mujer adulta, con su vida armada desde el esfuerzo y la dignidad. Y si eso me hacía la fracasada, pues bendito sea el fracaso. Porque al menos, en medio de ese desmadre, yo era la única que no estaba pidiendo limosna emocional disfrazada de solidaridad. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 semanas desde que les mandé el contrato con todos los términos claros, desde que puse por escrito lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Que no estoy obligada a sacrificar mi estabilidad por el capricho emocional de una familia que jamás me vio como algo más que un recurso disponible. Desde entonces, el silencio se volvió ruido. No ese silencio que calma o permite pensar, sino ese tipo de vacío denso, espeso, donde sabes que hay gente hablando de ti, moviendo los hilos por detrás, manipulando narrativas para dejarte como la basura del cuento. No hubo respuesta directa a mi contrato, ni una llamada, ni siquiera un correo para insultarme. En cambio, empezaron a moverse por otros lados, como ratas buscando una grieta. Un domingo por la tarde, cuando volvía del supermercado con mis bolsas colgando de ambos brazos, me topé con la escena más absurda que podía imaginar. Una prima que no veía desde hacía 2 años estaba parada frente a mi edificio, esperándome con cara de mártir. Tenía el maquillaje corrido como si llevara llorando desde la mañana, y apenas me vio, se me acercó corriendo con los brazos abiertos. Yo me quedé quieta, sin saber si me estaba saludando o si pensaba darme un abrazo que honestamente no tenía intención de recibir. Me empezó a decir que estaba ahí porque ya no sabía cómo más acercarse, que su hermana estaba muy mal, que ya no tenía ni para el próximo pago del hospital, que la familia estaba dividida y triste por mi reacción. Y ahí, mientras hablaba, soltó la joya que confirmó todo lo que yo ya sospechaba. Dijo, con la voz temblando y los ojos bien abiertos, que todos creían que yo les iba a soltar el dinero más tarde o más temprano, que solo era cuestión de que se me pasara el berrinche. Ahí mismo le corté el discurso. Le dije que si había ido a esperarme hasta la entrada de mi edificio para repetir el mismo libreto dramático que ya me habían recitado por teléfono y por correo, estaba perdiendo su tiempo. Y cuando intentó sacar su celular, supongo que para mostrarme más fotos de Vanessa o algún mensaje de grupo familiar, la frené con una frase que se me quedó marcada incluso a mí. No voy a financiarles la conciencia a punta de billetes solo porque ahora se dieron cuenta que soy útil. Si antes era una fracasada para ustedes, entonces fracasada me quedo. Pero con mi cuenta de ahorros intacta. Se quedó muda. Me miró como si le hubiera escupido en la cara. Y luego, como buena actriz secundaria, se giró dramáticamente y se fue sin decir nada más. Pensé que ahí terminaría el asunto. Que tal vez con esa confrontación cara a cara entenderían que no iba a ceder. Pero, por supuesto, lo subestimé. Porque lo siguiente fue mucho más retorcido. A los pocos días, una compañera del colegio me llamó en plena hora de almuerzo. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo con mi familia. No entendía nada, hasta que me explicó que había encontrado un enlace que alguien había compartido en un grupo de Facebook local. Era una campaña de GoFundMe. Usaron una foto vieja mía, una en la que aparezco en la sala de mi madre, con una sonrisa tonta en la cara, y escribieron una descripción que parecía sacada de un guión de telenovela barata. Decían que yo era la única con los recursos suficientes para salvar a mi prima, que me había negado por egoísmo, que mi silencio estaba costando una vida. Remataban el texto con una frase que me dejó helada: esta es nuestra última esperanza, ayúdanos a compensar lo que ella se niega a hacer. No solo estaban difamándome, sino que encima estaban recolectando dinero usando mi imagen como el villano público. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por rabia. Por la impotencia de ver cómo manipulan, mienten, tuercen la realidad sin el más mínimo pudor. Revisé la página completa. Leí todos los comentarios. La gente, sin saber nada, se desbordaba en juicios. Me llamaban desalmada, me decían que merecía quedarme sola, que ojalá algún día sintiera lo mismo en carne propia. Algunos incluso compartieron la publicación con hashtags como #familia es primero y #no al egoísmo.
Me sentí atrapada en una pesadilla. Una donde todos los años que pasé tragando mierda, aceptando humillaciones, tratando de ser útil, ahora eran completamente ignorados. Me habían reducido a una caricatura de maldad para generar lástima y conseguir dinero. Porque esa era la verdad, ni siquiera se trataba de Vanessa. Era sobre mantener su teatro, sobre no admitir que no tenían con qué pagar los tratamientos, sobre seguir sosteniendo esa imagen de familia decente que solo se preocupaba cuando las cosas dejaban de funcionar. Al día siguiente, tomé cartas en el asunto. Me contacté con el soporte de GoFundMe. Les expliqué la situación, les envié todas las capturas, el contrato, los mensajes donde se me exigía dinero, incluso la grabación de voz que una vez mi tía me mandó diciéndome que como no tenías hijos, al menos sirve para salvar a los de los demás. GoFundMe no tardó mucho. En menos de 24 horas, la página fue eliminada, los fondos congelados y los responsables notificados. Pero el daño ya estaba hecho. Para cuando se cayó la página, ya había suficientes capturas circulando como para alimentar el chisme durante meses. Me convertí oficialmente en la hija de puta de la familia para todos los que creyeron esa versión. Ese fin de semana, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez no lloraba. Estaba furiosa. Me gritó que había destruido la única posibilidad que tenían, que por culpa de tus berrinches la gente ahora cree que somos unos estafadores. No pude evitar reírme, con esa risa que te sale cuando ya no tenés más paciencia. Le dije que ellos solitos se habían metido en ese pantano, que no podían usar mi imagen como querían y luego hacerse los ofendidos cuando se les cerraba el chorro. Me colgó sin despedirse. Fue en ese punto cuando todo cambió dentro de mí. Ya no me sentía a la defensiva. Ya no tenía miedo de lo que pudieran decir o inventar. Lo único que sentía era una claridad brutal. Mi familia estaba dispuesta a venderme como la villana si eso significaba no asumir sus responsabilidades. Y yo, por primera vez, no iba a prestarme para eso. No iba a darles ni dinero, ni explicaciones, ni espacio para seguir manipulando. Me blindé emocionalmente. Dejé de revisar redes. Puse en privado todas mis cuentas. Avancé con mis planes sin mirar atrás. Porque entendí que no hay nada más peligroso que una familia que necesita un chivo expiatorio, y nada más liberador que negarte a hacerlo. Actualización 3. Había pasado un poco más de un mes desde que la campaña fraudulenta en mi contra fue eliminada de GoFundMe y, aunque me sentía más firme que nunca en mi decisión, lo cierto es que no fue fácil enfrentar el vacío que vino después. Porque sí, por más rabia que tuviera y por más claridad que hubiera alcanzado, seguía siendo parte de mí esa necesidad absurda de que me reconocieran, de que por una vez dijeran nos equivocamos contigo. Pero, obviamente, eso no pasó. Lo que sí pasó fue que los ataques se volvieron más sutiles, más venenosos, como esas serpientes que ya no pueden morderte de frente, así que empiezan a envenenar lo que tocas, lo que amas, lo que compartes. En la escuela donde trabajaba empecé a notar miradas raras, cuchicheos. Algunas madres dejaron de saludarme como antes, y una colega, con la que apenas cruzaba palabra, me preguntó un día si era cierto lo que había leído en un grupo de vecinos. Que yo tenía una familia en crisis y que me negaba a ayudar a mi sobrina enferma. No le respondí con detalles. Solo le dije que no todo lo que se publica es verdad, y que si realmente le interesaba conocer la historia, estaba dispuesta a contarla entera, pero sin ediciones dramáticas. Ella se quedó callada y no insistió. Pero esa conversación fue el empujón que necesitaba para tomar otra decisión. Si ellos querían seguir con el teatro, bien. Yo iba a usar la rabia de forma más inteligente. Me propuse hacer lo que ellos jamás harían, ayudar sin dañar. Esa misma noche, desde mi laptop y sin decirle nada a nadie, empecé a investigar organizaciones médicas que ofrecieran ensayos clínicos, programas de ayuda estatal y fundaciones privadas para casos de leucemia infantil. Hice llamadas. Mandé correos. Armé un expediente con todos los detalles que recordaba del diagnóstico de Vanessa, incluyendo las capturas de las publicaciones donde los propios tíos hablaban de la enfermedad, los tratamientos sugeridos, el tipo de quimioterapia y los rechazos del seguro médico. No fue fácil,
no porque me faltaran datos, sino porque todo lo que tenía estaba salpicado de desprecio. Aún así, lo hice. Y después de varios días de insistencia, una fundación pediátrica con sede en Houston me respondió. Me dijeron que el caso de Vanessa encajaba perfectamente con un ensayo clínico que cubriría todos los gastos, incluyendo hospitalización, tratamiento y apoyo psicológico. Me dieron una fecha límite para postularla y me enviaron los formularios correspondientes. No podía creerlo. Después de toda la mierda que me habían tirado, de todos los insultos, rechazos, manipulaciones y mentiras, yo, la supuesta fracasada, había encontrado una solución real. Una que no costaba un solo centavo y que, si la aceptaban, salvaría la vida de Vanessa sin necesidad de vender ninguna casa ni arrastrarse por donaciones públicas. Pero había una condición, el consentimiento. Uno de los padres tenía que firmar el ingreso al programa y comprometerse a mudarse temporalmente a Houston durante el tratamiento. Era una cláusula lógica, necesaria. Pero también sabía que ahí estaba el verdadero problema. Porque si algo conocía de mis tíos, era que jamás iban a sacrificar su comodidad por algo que no les generara aplauso inmediato. Aún así, y contra todo instinto de protección propia, les mandé toda la información. Escribí un correo respetuoso, sin reproches, sin ironías, sin cobrarles nada. Les dije que había encontrado una opción y que, si de verdad les importaba su hija, lo mínimo que podían hacer era firmar el puto papel. Lo que recibí como respuesta fue una cadena de mensajes tan absurdos que, de no ser porque el tema era serio, habría creído que estaban drogados. Mi tía, en mayúsculas y llena de errores de ortografía, dijo que no pensaban dejar toda su vida por un experimento que ni siquiera era seguro. Mi tío, más cínico, me dijo que esas cosas eran para gente que no tenía otro remedio, y que ellos todavía tenían esperanza de juntar el dinero para un tratamiento de verdad. Incluso insinuó que yo había inventado la propuesta para humillarlos, para hacerlos quedar como malos padres. Me quedé viendo la pantalla con una mezcla de asco y lástima. Les estaba dando una salida, una esperanza real, una solución sin costos, y aún así preferían seguir mendigando lástima en redes antes que reconocer que yo, la fracasada, podía hacer algo bien. Intenté una última vez. Les reenvié el correo de la fundación, les subrayé las fechas, les expliqué los beneficios, les repetí que no había ningún tipo de compromiso económico. Nada. Silencio. Luego, 2 días después, me llegó un mensaje de texto de mi madre, escrito con su estilo pasivo-agresivo habitual. Decía que estaba muy decepcionada de mí, que había complicado las cosas, que por querer meterme donde no me llamaban ahora nadie quería aceptar nada que viniera de mí. Y que si Vanessa no salía adelante, la culpa iba a ser mía por haber hecho las cosas a mi manera. Me quedé sentada con el celular en la mano, viendo ese mensaje una y otra vez, hasta que se me borró la última gota de esperanza que quedaba en mi respecto a ellos. El tiempo pasó y no firmaron. Perdieron la fecha límite. La fundación me agradeció el interés, pero me explicó que el cupo había sido asignado a otro niño, de otro estado, cuya familia sí cumplió con los requisitos. Cerré el correo y me quedé en silencio largo rato. No por tristeza. Era más bien una especie de duelo, como cuando entierras una parte de ti que ya no tiene sentido cargar. Porque ese día, por fin lo acepté del todo, no era cuestión de salvar a Vanessa, nunca lo fue. Era cuestión de orgullo. De ego. De mantener su maldito relato donde ellos eran los buenos, los mártires, y yo la hija de puta insensible. Y como no encajaba en su guión, como no respondí con lágrimas ni con sumisión, prefirieron perder la oportunidad antes que aceptar mi ayuda. No volví a hablar con ellos después de eso. Ni un mensaje más, ni un correo, nada. Me encerré en mi rutina, en mi trabajo, en mis libros, en mis clases. Empecé a sentirme más ligera, como si cada día que pasaba sin contacto con ellos me devolviera un poco más de vida. La culpa, esa que había cargado tantos años sin merecerla, por fin empezó a deshacerse. Y en su lugar, creció una certeza que se hizo más fuerte con el tiempo, yo había hecho lo correcto. Y ellos, con toda su hipocresía, demostraron exactamente quiénes eran. Solo que esta vez, yo no estuve ahí para limpiar su desastre.
Actualización 4. Pasaron varios meses desde aquel correo donde la fundación me informaba, con palabras respetuosas pero firmes, que el cupo para el tratamiento ya había sido entregado a otra familia. Y aunque intenté seguir adelante con mi vida como si nada, la verdad es que cada tanto me sorprendía recordando esa oportunidad desperdiciada. No por mí, porque ya estaba segura de que no les debía absolutamente nada, sino por Vanessa. La niña. La única persona en todo ese maldito árbol genealógico que jamás me había hecho daño directo, que simplemente fue usada como la excusa perfecta por unos padres tan inútiles como orgullosos para seguir manipulando. Culpando y exigiendo como si todo el mundo les debiera algo por el simple hecho de haber reproducido. Pero la culpa ya no era mía. Y eso lo había aprendido a fuego lento, como se aprenden las cosas que duelen pero curan. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba frente al televisor apagado, porque ya me había acostumbrado a disfrutar el silencio más que cualquier noticiero deprimente. Me llegó un mensaje inesperado de una compañera del colegio. Me mandaba un enlace. Un artículo de un blog local de noticias comunitarias titulado, Fraude familiar, como el oportunismo disfrazado de tragedia pone en riesgo la solidaridad real. Abrí el enlace sin mucha expectativa, y para mi sorpresa, ahí estaba mi historia, contada casi al pie de la letra. Sin nombres completos, sin fotos, pero con todos los detalles exactos, una familia de clase media en Texas, una sobrina enferma, una tía que se niega a pagar un tratamiento porque la excluyeron toda su vida. Una campaña de GoFundMe cerrada por uso fraudulento de imágenes y mentiras comprobadas, un intento de chantaje emocional, una oportunidad médica rechazada por orgullo. Todo. Absolutamente todo. Me quedé helada. No entendía cómo había llegado hasta ahí. Más abajo vi el nombre del periodista. No me sonaba, pero al parecer alguien, quizá incluso alguna de las organizaciones con las que hablé en su momento, había hecho llegar los documentos, las pruebas, los correos, y el tipo, bendito sea, decidió contarlo. Lo que vino después fue una mezcla entre karma y comedia oscura. El artículo se hizo viral en grupos vecinales. Se compartió en foros locales. Alguien incluso lo subió a Reddit. Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios, análisis, debates. La gente se dividía entre los que decían que la familia era una panda de parásitos emocionales y los que aseguraban que la tía, es decir yo, había hecho exactamente lo correcto. Hubo otros que se atrevieron a decir que si los padres eran capaces de rechazar un tratamiento gratuito por orgullo, entonces la enfermedad de la niña les importaba un carajo. Y, sinceramente, aunque suene cruel, no podía dejar de sentirme reivindicada. Por fin alguien más estaba viendo lo que yo había vivido. Por fin la narrativa no la controlaban ellos. Pero el efecto fue más allá de un par de comentarios en línea. A las 2 semanas de la publicación, me enteré de que a mi tío lo habían despedido del concesionario donde trabajaba de vendedor. Una clienta reconoció su historia por el artículo y armó un escándalo en la oficina. Dicen que el gerente le dijo que no podía tener a alguien así representando a la empresa, que no quería ver el nombre del local mezclado con casos de estafa emocional. Mi tía, que trabajaba medio tiempo en una oficina dental como recepcionista, también fue despedida. La clínica recibió correos de gente que les compartía el artículo preguntando si estaban al tanto del historial de su empleada. Se hicieron los desentendidos, pero a la semana ya la habían reemplazado. Su vida, que tanto defendían con uñas y dientes, se les estaba cayendo a pedazos, y no porque yo los hubiera expuesto directamente, sino porque ellos mismos cavaron el pozo y luego se tiraron de cabeza sin cuerda. Lo supe todo por la prima menor, Camila, la única que nunca se metió en el circo, la que me había enviado en su momento el historial médico de Vanessa por pura desesperación. Ella me escribió un mensaje largo, donde me contaba que la situación en casa era un infierno. Que la abuela los había echado de la casa familiar por vergüenza, que todos los familiares con los que antes se apoyaban les habían cerrado la puerta. Que la camioneta de lujo que tanto presumían había sido vendida para pagar deudas y que ahora estaban viviendo los 4 en un apartamento pequeño al sur de la ciudad. En una zona que antes juraban que no era digna para ellos. Lo leí todo sin decir una palabra. No contesté. No porque no me importara,
sino porque ya no sentía que me correspondiera intervenir. Si algo me había costado aprender, era que no todo merece respuesta. A veces, dejar que la gente se ahogue en su propio desastre es la forma más justa de justicia. Aprovechando el momento, hice algo que tenía pendiente desde hace mucho. Saqué una parte de mis ahorros, no todos, pero sí una suma considerable, y los doné a la misma fundación que había aceptado el caso de Vanessa en su momento. Les pedí, de manera anónima, que usaran el dinero para cubrir tratamientos de niños cuyos padres sí estuvieran dispuestos a luchar sin arrogancia. Firmé la donación bajo el seudónimo de la fracasada anónima. Me aseguré de que quedara claro que el dinero venía de alguien que había sido descartada, que había sido burlada, que había sido tratada como menos, pero que aún así decidió hacer algo que sus propios parientes no pudieron. Actuar con dignidad. Cerré el correo y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza. Era una mezcla rara, como si por fin estuviera soltando algo que había cargado por años, algo que ya no tenía sentido seguir arrastrando. La noticia de la donación se compartió dentro de la fundación como una historia inspiradora. La directora me escribió un correo agradeciéndome el gesto y diciéndome que, gracias a eso, 3 niños habían podido acceder a tratamientos completos. Ni uno solo de esos niños era Vanessa, pero no me importó. Porque yo no había hecho eso por redención ni por reconocimiento. Lo hice porque me nacía. Porque me quedaba claro que si no podía ayudar a mi propia sangre por culpa de su veneno, al menos podía ayudar a alguien más. Y eso, a fin de cuentas, era más valioso que cualquier falsa reconciliación. Cuando vi en redes a mis tíos publicando indirectas sobre la crueldad de los tiempos y lo injusto que era perder todo por un malentendido, simplemente apagué el celular. Ya no necesitaba leer más. Porque al final, lo que me decían ellos dejó de importar. Y lo que decía el resto del mundo, también. Lo único que importaba era que yo había sobrevivido a la familia que intentó destruirme y que no solo estaba en pie, sino mejor que nunca. Sin deberles nada. Sin deberme nada. Y con la certeza de que a veces la mejor venganza no es gritárselos dije, sino seguir viviendo tu vida como si ellos ya no existieran. Porque, en el fondo, eso es lo que realmente los destruye, no que los enfrentes, sino que los ignores. Actualización final. 1 año después de aquella primera llamada de mi madre exigiendo mis ahorros, me encontraba sentada en el porche trasero de mi nueva casa, con los pies descalzos sobre el borde de madera tibia y una copa de vino blanco en la mano, viendo cómo caía la tarde sobre el vecindario silencioso. No era una mansión, ni mucho menos, pero después de vivir tantos años en ese estudio estrecho y de paredes opacas, aquella casa modesta con su jardincito al frente y sus paredes color marfil me parecía un palacio construido a pulso. La había comprado con mis propios ahorros, los mismos que tantos pretendieron arrancarme a la fuerza con culpa y lágrimas falsas. Y ahí estaba yo, en la casa que ellos dijeron que nunca podría tener, sin deberle nada a nadie, sin una sola gota de vergüenza en el cuerpo. Desde que todo explotó y se derrumbó a su alrededor, mi familia optó por fingir que no existía. No hubo mensajes, ni llamadas, ni cartas, ni acercamientos tibios. Nada. Me borraron de sus vidas como habían prometido, solo que no lo hicieron por decisión digna, sino por pura vergüenza. El artículo seguía circulando en foros locales de vez en cuando. Y cada tanto alguien lo compartía diciendo que era un ejemplo perfecto de cómo el abuso emocional también podía venir en forma de chantaje disfrazado de tragedia. Yo, por mi parte, había cerrado todas mis redes sociales. No porque me escondiera, sino porque simplemente ya no tenía nada que mostrarle a nadie. Mi vida era mía y no necesitaba la aprobación de gente que solo sabía aplaudir cuando les convenía. En el colegio, mi reputación mejoró. Una de las madres de mis alumnos, que también había leído el artículo, me buscó un día después de clase y me abrazó. Sin decir mucho, solo me agradeció por no haberme dejado pisotear. Dijo que su hermana vivía algo parecido y que mi historia la había inspirado a cortar con gente que la asfixiaba. No supe qué decir. Solo asentí y me fui a casa con un nudo extraño en el estómago. Porque ahí me di cuenta de que, incluso sin proponérmelo, había servido para algo más grande que mi dolor personal.
Había otras personas allá afuera viviendo versiones distintas de lo mismo. Y si mi historia servía para que una sola de ellas abriera los ojos, entonces todo valía la pena. Vanessa, según su prima Camila, había logrado entrar a otro ensayo clínico, uno distinto, más limitado y menos prometedor que el que yo había conseguido, pero que al menos le estaba dando algo de tiempo. A veces me preguntaba si ella sabría todo lo que pasó, si algún día llegaría a enterarse del desastre emocional que armaron sus padres a su nombre, del dinero que intentaron robar, del tratamiento que rechazaron por pura soberbia. Me preguntaba si en unos años, cuando fuera mayor, se atrevería a confrontarlos, o si, como muchos, preferiría no saber la verdad para no enfrentar la decepción. Pero eso ya no era asunto mío. A ella no la odiaba. Nunca lo hice. Lo que me partía el alma era saber que su sufrimiento fue usado como moneda de cambio en una batalla de adultos podridos por el ego. Y eso no se lo deseo ni al más ajeno. Mis padres tampoco se acercaron. No en persona. No con vos. Pero cada diciembre, como si se tratara de un ritual ridículo, me llegaba una postal con la letra temblorosa de mi madre, adornada con versículos bíblicos sobre el perdón, el amor, la misericordia. Nunca firmada con nombres completos, solo con frases como tu familia siempre será tu hogar o Dios no castiga para siempre, solo prueba el corazón. Esas postales iban directo a la repisa de la chimenea, sin abrir. No por rencor, sino porque no quería volver a dejarme arrastrar por las mismas manos que me soltaron cuando más necesitaba que me abrazaran sin condiciones. Nunca respondí. Nunca devolví ninguna. Pero cada año, después de leer la nueva, encendía una vela, respiraba profundo y me repetía que no tenía por qué perdonar a quienes nunca mostraron un gramo de arrepentimiento sincero. Una tarde de abril, mientras limpiaba el porche, Camila me escribió. Me dijo que se había mudado sola, que estaba estudiando enfermería y que había cortado contacto con su familia. Que todo lo que pasó le abrió los ojos. Me agradeció, sin rodeos, por haber intentado ayudar a Vanessa cuando nadie más tenía la cabeza fría para hacerlo. Me dijo que había guardado todos los correos, las pruebas, las ofertas de ayuda, los rechazos. Que algún día, si Vanessa quería saber, pensaba mostrarle todo. Le respondí que hiciera lo que sintiera correcto. Que esa verdad no era una deuda, ni una carga, ni una forma de revancha. Que a veces la mejor forma de sanar es entender que algunos silencios no son cobardía, sino protección. Y así fui dejando atrás todo. Sin prisa, sin venganza ruidosa, sin buscar finales felices. Porque aprendí que a veces la venganza no se grita. Se construye en silencio. Se cultiva en decisiones firmes, en límites claros, en negarse a repetir el mismo ciclo donde una y otra vez uno pone la otra mejilla esperando que no duela tanto. Mi venganza fue no volver a perder mi tiempo explicando lo obvio. Fue no regalar ni un solo dólar a quienes solo me buscaron cuando les convenía. Fue no ofrecer disculpas por haberme defendido. Fue seguir mi vida sin tener que demostrar nada a nadie, sin estar a la sombra de sus expectativas ni de sus manipulaciones emocionales. Hoy, cada vez que alguien nuevo me pregunta si tengo hermanos o familia cercana, contesto con una sonrisa ambigua. Digo que nací en una familia grande, pero que crecí sola. Que aprendí a cuidarme porque nadie más lo hizo. Que todo lo que tengo es fruto de no haberme quebrado cuando me empujaban con todo. Y cuando me preguntan si me dolió perder el contacto con ellos, contesto que a veces perder a una familia no es una pérdida, sino el inicio de una libertad que no sabías que te hacía falta. Porque si algo entendí de todo esto es que hay heridas que no sanan con tiempo, sino con distancia. Y hay familias que no merecen ni tu dolor ni tu perdón. Solo tu olvido. Y eso es exactamente lo que les di.